Muy buenos días, querida familia. Una hermosa mañana más que nos regala el Señor. Y es una alegría compartir de nuevo con ustedes una porcioncita de la palabra de Dios. Una hermosa palabra que el Señor nos da, siempre como enseñanza, siempre para que crezcamos en Él, en el conocimiento de su palabra. Esta hermosa mañana vamos a compartir sobre la porción de la Biblia, el capítulo 18 de Lucas. Continuando con el estudio de los evangelios, vamos a darle las gracias al Señor por este hermoso día. Vamos a pedirle que sea Él el que nos guíe, como siempre, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que quiera regalarnos un mensaje especial en esta mañana. Si tuviera que hacer un resumen de este capítulo, habría que mencionar las parábolas que el Señor nos regala, que el Señor les daba a los que le seguían. Y nos habla aquí de la viuda insistente, un ejemplo claro de la oración, de cómo tenemos que perseverar en la oración. Es muy visible que la viuda persistió, insistió hasta que consiguió lo que ella soñaba, deseaba, anhelaba o necesitaba. Igual para nosotros debe ser ese un ejemplo hoy. El juez era un juez injusto, no habla directamente que ella le estaba pidiendo a Dios. ¿Cuánto más nos va a contestar, a responder el Señor nuestras oraciones cuando perseveramos en la oración? Nos habla también de la oración del publicano y del recaudador de impuestos. Nos muestra cómo estaba el corazón de cada una de esas personas. ¿Cuál es el apropiado concepto que tengo que tener de mí misma? ¿Agrada a Dios esa percepción de yo soy muy buena, yo soy muy carga, yo no hago, yo no peco? Nos habla también de cómo sanó a un ciego. Pero yo quiero realmente en esta mañana que nos basemos en algo muy importante. Dejen que los niños se acercan a mí. Vamos a hablar de esta porción bíblica en Lucas. Vamos a mencionar, a ver qué tan importante es esto. Qué tan importante puede ser en Lucas del 15 al 17, pero también en Mateo 19 del 13 al 15, en Marcos 10 del 13 al 16 y como les digo en Lucas 18 del 15 al 17. Podemos ver la reacción de Jesús cuando sus discípulos le dijeron a los niños prácticamente no estorben y incluso a sus papás, mejor no vengan para que no molesten al maestro, mejor no vengan porque están interrumpiendo, mejor no dejen que los niños se acerquen a Jesús. Qué grave es esto, qué grave error, qué grave es el análisis de esta situación. En realidad yo he pensado muchas veces que las imágenes que nos dan de Jesús son imágenes, las imágenes que muchos han dibujado, que han querido mostrar el rostro del Señor, generalmente no son imágenes sonriendo. Nos muestran a Jesús serio, un Señor muy, incluso a veces hasta podría decirse que muy reservado, y no nos muestran esa cara de felicidad, de alegría, de regocijo, que yo estoy segura que él tenía al ver a los niños. Él se regocijaba. Dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos. Tenemos que ser como ellos. Todas esas cosas nos dijo Jesús para poder entrar ahí a su presencia, para poder llegar. Pero si analizamos esto profundamente, ¿qué significa? Que sus mismos discípulos estaban alejando a los niños de Jesús. ¿Cuántas veces como padres cometemos este mismo error?
¿Cuántas veces? Y yo lo digo por experiencia propia. Recordé estudiando esta palabra que yo muchas veces le decía a mi esposo, uy no, hoy quédese usted con ellos porque no dejan poner atención. Por favor, hoy se queda usted con ellos para yo poder ir a la iglesia. Incluso sabiendo que había un ministerio infantil que era precisamente para que ellos estuvieran empapándose de la palabra, desde pequeñitos conociendo. Cuando yo llegué a los pies del Señor, pues ya mis hijos no estaban tan pequeños, pero la menor era la que estaba un poco más pequeña, pero estaban en edad de ser, bueno, siempre estamos en edad de estar aprendiendo, pero estaban en edad de empaparse. ¿Por qué dejar que los niños, si hay un dicho, un refrán popular que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida? Si instruimos al niño en su camino, en el camino del Señor, difícilmente se va a alejar del Señor porque va a aprender. Pero ¿qué errores comunes cometemos los padres? Lo primero es no ser molde, modelo y ejemplo. Yo le puedo hablar a mis hijos, a mis nietos ahora, de la palabra del Señor. Yo les puedo dar indicaciones, yo les puedo leer toda la Biblia, estarles metiendo todos los días pasajes, todos los días palabras, alabanzas, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo no soy ejemplo? ¿Van a entender ellos eso? ¿Van a querer seguir? ¿Van a querer ser como su abuela, su abuelo? Hay muchos errores comunes que estamos cometiendo. Desafortunadamente digo estamos porque las personas, los mismos miembros de la iglesia, los seguidores de Cristo, los muy involucrados, incluso muchos de los líderes cristianos cometen el grave error de no llevar a sus hijos a los pies del Señor siempre, porque no es llevarlos un sábado o un domingo a la iglesia, porque no es darles palabra, como les decía, o decirles ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que seguir a Dios, ustedes tienen que seguir. No, yo debo ser ejemplo y un ejemplo muy radical. Yo no puedo decirle a mi hijo que ame a Dios si yo no le estoy enseñando cómo. Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija que siga a Cristo si yo no soy el ejemplo. Jesús fue muy claro y muy tajante con sus discípulos. Y Jesús fue el primero en darnos ese ejemplo de cómo llevar a los niños a sus pies. Dejen que vengan, dejen que me toquen, dejen que se acerquen. ¿Cuántas veces, como les decía, porque el niño no moleste, entre comillas, no lo llevamos a la iglesia? Porque es más fácil, porque es más complicado tener que llevarlos. Sobre todo cuando son tres, cuando se hace difícil, cuando no tenemos un vehículo propio en muchos casos. Pero no estamos tomando en cuenta la importancia de lo que esto significa. Posiblemente cuando su hijo no va a la iglesia, y más en este momento, en esta época, entonces se va a quedar en su casa con un videojuego, metidos en el internet, que están escuchando, que están viendo, que están oyendo, con quién se desarrolla entonces sus primeros pasos. Hay tantas cosas que los alejan del Señor. Una de ellas es, bueno, podemos hablar cuando son padres divorciados, cuando hay solo uno de los padres que sigue al Señor, entonces tienen una imagen muy distorsionada. Papi hace esto y mami hace esto, ¿a quién sigo? Cuando ya crecen un poquito más y dicen, no, yo no quiero ir, a mí no me gusta, este pastor no me gusta, esta pastora no me gusta, eso que dicen no me interesa. Y entonces decimos a los 9, 10 años, no los obliguemos, ellos tienen el poder de decisión. Cuando no sabemos en qué están, mientras yo estoy escuchando una oración, mientras yo estoy ahora en reuniones virtuales y mi hijo está metido entre su cuarto, o mis nietos o los niños chiquitos que tenemos, y ellos están con su computadora, con su teléfono, con cualquier cantidad de cosas. ¿Estamos realmente dejando que los niños vengan al Señor? ¿Estamos haciendo que ellos estén en esa búsqueda, pero sobre todo estamos siendo molde, modelo y ejemplo?
De verdad que buscando y leyendo todo este capítulo de Lucas, vi muchísima información sobre la parábola de la viuda persistente, sobre el publicano y sobre el recaudador de impuestos. También sobre el joven rico, que le fue muy difícil. He cumplido todo. Qué fácil decir he cumplido todos los 10 mandamientos. Bueno, no, no es fácil en realidad, porque no es fácil. Pero él dijo, sí, todos los he cumplido. Pero, pero, aquí un factor muy importante. Pero estaba apegado a los bienes materiales. Pero si analizamos todo este pasaje, todo es importante, como toda la palabra del Señor. Pero los niños, su educación, su formación, realmente es primordial. La enseñanza que podamos darlos es, es imprescindible que nos dediquemos a enseñarles la palabra, pero no a enseñarles la palabra, a que nosotros vivamos una vida realmente cristiana y ese ejemplo sea el que ellos puedan y quieran seguir. En este momento es muy difícil, los niños están siendo bombardeados por montones de cosas que los alejan realmente del Señor. Y es un bombardeo constante. Si analizamos los programas que ellos están viendo, es algo muy, muy fuerte. Y para mí fue muy impresionante leer una encuesta, un estudio profundo que se hizo a más de 3.000 adultos, alrededor de 3.500 adultos. Se les hizo un estudio y el 85% fueron identificados como cristianos. Y me llamó poderosísimamente la atención que solo un 3% de ese 85% sus hijos seguían al Señor. Y la mayoría de estos, en este 3%, los que seguían al Señor, muchos era solo de nombre. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está esto tan fuerte? ¿Por qué entre los propios creyentes encontramos eso? ¿Por qué hijos de líderes cristianos no mantienen su fe? ¿Por qué incluso niegan la fe? ¿Por qué ellos no están siguiendo a sus padres? Bueno, ya mencionamos algunos puntos. Muchos porque sus padres no llevan ambos, no hablan el mismo idioma, por decirlo de alguna forma. Papi no quiere nada con el Señor y mami sí, pero no es suficiente, o simplemente mami deja que sea papi, y si papi permite que yo esté metido todo el día en el internet, que escuche cualquier tipo de música, que de verdad analicemos el contenido de lo que los niños están escuchando. Es aterrador, es impresionante el bombardeo nefasto que se está haciendo en nuestros niños ahorita. Es muy cruel la realidad que ellos viven porque están siendo bombardeados. Si vemos el contenido de las películas, analicemos. Yo confieso que yo he sido muy ligera porque ni siquiera yo decía, no, 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 a mí esas películas no me gustan, no, ¿cómo voy a sentar con ustedes? Entonces los dejaba que ellos vieran las películas de Disney, la que quisieran ver. A veces con su papá o a veces solo se sentaban a ver, porque eran películas infantiles. Infantiles, yo lo pondría entre comillas. ¿Cuál es el contenido? Ahora que he dedicado más tiempo a sentarme con mis nietos, veo veo realmente impresionada, realmente muy triste con el contenido que están ellos escuchando, viendo. Hay cosas tan abiertamente satánicas en una simple película de niños que para ellos
es así, simplemente una película de niños. Y hace poco me llamó muchísimo la atención porque le decía a mi nieta, esa, esa película habla abiertamente del diablo. Nunca lo menciona, pero es muy... Y le decía, y me decía, tita, es que ya usted está muy viejita para esas cosas y está muy pasada de moda. Y eso me encendió todas las alarmas. Yo dije, esta niña ha crecido en la iglesia con su abuela, o sea, mucho tiempo. Yo fui la que la llevé. Sus padres nunca se ocuparon de llevarla a la iglesia ni de darle una formación cristiana, entonces nos corresponde como abuelos hacerlo. Pero cuando escuché eso, de verdad me llamó muchísimo la atención y yo decía, ¿qué estamos haciendo en ellos? ¿Qué estamos formando? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué está haciendo el mundo en contra de nuestros hijos para que ellos desvíen por completo su atención de la palabra? Entonces hoy de verdad quiero dejarles eso. Si un niño dejó de sentir interés por ir a la iglesia, porque oremos con ellos, de verdad pongámonos a analizar, no simplemente pensar y decir, ah, sí, sí, pero eso ahorita se les pasa. No, esto es mucho más serio, mucho más profundo. Estamos perdiendo a nuestros hijos en nuestros hogares. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de un maestro, es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Está usted realmente? Y si ya están grandes y si ya, y decimos ahora, ¿qué pasa con ellos? Ya están grandes, ya no me corresponde, ya yo no puedo hacer nada por ellos. Mentira. Primero que tenemos siempre es al Señor de nuestro lado. Siempre nuestra arma más poderosa va a ser la oración. Vamos a seguir clamando por ellos. Vamos a pedir al Señor que en su infinita misericordia, ya cometimos los errores, ya eso no lo podemos borrar, ya lo hicimos. Y no es una justificación, pero ya el tiempo no se devuelve. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, a los que ya no tienen niños chiquitos, pero tienen sus nietos, sea usted esa persona que los acerque al Señor. Sea usted esa persona que les enseñe de su papá, pero con el ejemplo. No hable por hablar. No quiera enseñar algo que usted no es. No quiera que ellos hagan algo que usted no hace. Usted está confiando profundamente en Dios. Acuérdese que el confiar no es solo creer, leer, escuchar. Es el servicio a Dios. Es que no se muestre la persona líder, lo que soy, como yo soy muy carga en el trabajo, yo soy la supermamá. No, yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Cristo. ¿Cuál es su principal trabajo? Llevar a las personas a conocer del Señor. Y cuánto más en sus hijos, en sus nietos. Si usted no tiene hijos, no tiene nietos. Y los vecinos, y los hijos de sus hermanos. Hay miles de niños a los que podemos guiar ahora, para los que podemos ser ejemplo. Ocupémonos de que ellos vean ese, ese camino de verdad. Usted les enseña a pedir perdón con su ejemplo. Usted se ha equivocado y pide perdón. Usted ha leído o cotidianamente se ocupa de que ellos vean su estudio bíblico o de orar en familia. ¿Cuántas veces cometemos este grave error? Y por ejemplo, en mi vida sucedió porque me levantaba a hacer el devocional muy temprano, pero cuando ellos ya se levantaban ya yo estaba en carrera. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo no lo veían. Y cada vez que había una situación difícil yo les decía, oren, lo que toca es orar. Pero a mí no me veían, aunque yo lo hacía siempre. Aunque yo sacaba ese rato a solas con papá Dios, pero ellos se levantaban ya para irse para el colegio, para la escuela, etcétera, etcétera, y no estaban ese rato de oración con su mamá. No estaban, no cerramos en la noche el día orando con ellos.
porque su papá no estaba en la misma sintonía, entonces de ahí se permitía que papi fuera. Si usted es la cabeza espiritual de su casa, ocúpese de ser el ejemplo que sus hijos necesitan. No demos más espacio a que se sigan perdiendo. Los estamos perdiendo desgraciadamente en nuestras casas. Por favor, de verdad, analicemos esta palabra, busque estos pasajes, analice cuál es su comportamiento ahora, qué está haciendo o qué no está haciendo. No deje libre albedrío en este sentido a sus hijos. ¿A qué me refiero? No deje que ellos escojan el mundo y cualquier otra cosa. Los niños pequeños aún están bajo nuestra custodia, por decirlo de alguna forma, bajo nuestra autoridad, es la palabra correcta. Ellos no deciden por sí mismos. Yo no los puedo obligar a amar a Dios, pero sí debo llevarlos a la iglesia, pero sí debo hacer que ellos conozcan del Señor. ¿Cómo si los dejo que puedan ver el televisión todas las horas que quieran? ¿Usted se ha sentado a ver un videojuego de sus hijos? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen esos videojuegos? Yo quedé aterrada con mi nieto de 4 años. Con un juego, estaba en un videojuego. Y ahora, por supuesto, tengo mucho más cuidado de eso. Cuando ya después de mucho tiempo entendí los errores. Usted no espere a que sean adolescentes o a que ya sean adultos para reconocer esos errores. Y hoy doble sus rodillas y dígale al Señor: Dios mío, no quiero más. Muéstrame, Espíritu Santo, cuáles son los errores que estoy cometiendo. No deje, no le dé lugar al diablo, como dice la palabra. Yo les comentaba, me quedé aterrada un día que mi nieto de 4 años estaba con un videojuego y decía: tienes que matar, hay que matar. Y cuando vi lo que estaba viendo, le dije: mi amor, no más ese juego, no más aquí no se juega más eso, no quiero que escuche más eso. Y pues obviamente hablar con mi hija para que tuvieran también ese especial cuidado, pero sobre todo seamos ejemplo. Hoy les dejo esa inquietud de verdad que sea de parte del Señor. Vamos a orar clamándole al Señor que nos muestre y que si ya cometimos todos esos errores, ¿cuál es la forma ahora? Que el Señor nos indique la forma de orar correctamente para no corregir esos errores, porque esos errores no se corrigen. Yo no los puedo corregir, pero el especial amor del Señor puede hacer que esa realidad de nuestros hijos cambie. Hermoso Señor, en esta preciosa mañana, te pedimos perdón profundamente, Señor, por los errores y horrores que cometimos con nuestros hijos, dejándoles la libertad, dejándoles a escoger a ellos el camino. Siendo nosotros padres cristianos, creímos que la era correcto decirles a ellos que ellos podían escoger, que no debíamos obligarlos a orar, que no debíamos obligarlos a ir con nosotros a la iglesia, que como niños chiquitos obligarlos no era correcto. Perdónanos si hemos hecho eso, si cometimos esos y muchos más errores. Perdónanos si no te dimos a ti el primer lugar. Y enséñanos, Señor, a corregir esas cosas que ya no podemos, Señor, borrar, pero que en tu infinita misericordia tú puedes cambiar esa realidad de nuestros hijos. Rescátalos, Señor, si los hemos perdido, Señor, en nuestros propios hogares. Y los que aún tienen niños pequeños, Señor, que se ocupen en no cometer esos errores, en darte siempre a ti el primer lugar, en que ellos puedan ver sus padres unidos, Señor, dándote a ti el primer lugar, para que ese ejemplo, Señor, sea el que ellos quieran seguir siempre. Y que desde niños, Señor, te conozcan, y que si en algún momento se desvían, puedan volver al camino, porque esas bases sólidas que ya tienen, Señor, no van a dejar que se pierdan. Hoy te doy infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu fidelidad, porque tú no nos fallas, Señor. Y a pesar de nuestros fallos, tú no nos abandonas. Te doy muchísimas gracias y nos quedamos este día, Señor, con la unción y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Muchas gracias, amada familia, y espero que al igual que a mí, este tema les sea para reflexionar y sobre todo para corregir cualquier error que estemos en este momento cometiendo. Gracias, los amamos en el amor del Señor y nos vemos pronto.